Las muchas diferencias entre las iglesias se deben a asuntos que tienen que ver con el Nuevo Testamento, pero es que el Antiguo Testamento se mantiene sin ninguna discusión, pero las discusiones se producen más en el Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir esto, hermano? De que Dios se supo, hermano, cuando le dio al pueblo de Israel la responsabilidad de cuidar la ley, hermano, lo hizo porque Dios sabía que ese pueblo iba a cuidar esa ley hasta el día de hoy. Y si usted, hermano, va a su Biblia y toma su Biblia y ve el Antiguo Testamento y lo compara con una Biblia judía, usted va a ver que su Biblia cristiana es exactamente el Antiguo Testamento, es la Biblia que utilizan los judíos en sus sinagogas. Entonces, la nación de Israel ha sido escogida por Dios. Estamos viendo, hermanos, una elección de una nación, una serie de bendiciones que se aplican a esa nación, unos pactos que se aplican a ese pueblo. Hasta este momento, hermanos, no estamos viendo de que haya una señal de una elección individual, de un beneficio individual. Si bien es cierto que los patriarcas fueron llamados como individuos, pero fue con el propósito de formar una nación. Por lo tanto, todos estos pactos recaen sobre el pueblo de Israel. No podemos, hermanos, como cristianos decir nosotros, bueno, es que a mí me corresponde, ¿verdad? A mí me corresponde parte de esta bendición porque yo soy iglesia. Sí hay algo, hermanos, que puede caer sobre la iglesia, pero es que el punto es que esto que estamos viendo en este momento corresponde a la nación de Israel. No es para la iglesia, no es para los gentiles, es para la nación de Israel. Cuando nosotros vemos este pasaje, hermano, hasta ahora hemos visto cómo ha sido la elección de Israel y vimos al principio la condición espiritual al cual el apóstol Pablo se refiere, al cual el apóstol Pablo se manifiesta con preocupación. La elección, hermanos, ha sido para la nación de Israel y no ha sido una elección individual para salvación. Dios de antemano, hermanos, vio el corazón de estos patriarcas y supo que su plan se llevaría a cabo por medio de este pueblo escogido por él. ¿Por qué Dios no escogió a los jebuseos, por ejemplo, o al cananeo, y escogió fue a Abraham? Dios sabía, hermano, de que él podía confiar en este pueblo para el propósito que él tenía. Dios sabía incluso que habría el momento en el que tendría que venir el Mesías para dar salvación al pueblo gentil. Y el pueblo de Israel era el pueblo que haría que todas estas cosas se cumplieran. Ahora, viendo este pasaje, hermano, yo quiero llamar a discusión a un punto teológico, en el cual se presenta una interpretación diferente de la palabra de Dios. Bueno, hay cristianos que creen que la elección de Dios es incondicional. Es decir, ellos creen que las decisiones del hombre no tienen nada que ver en su futuro. Y lo aplican, hermanos, precisamente a este pasaje de la elección de Israel que hemos visto. Porque ellos señalan que Dios escogió a Israel sin posibilidad de que Abraham, Isaac o Jacob se negasen a ese llamado de Dios. Es un punto en el que teológico que se conoce, hermanos, como elección incondicional. Que un grupo de iglesias de tendencia calvinista creen de que no hay la posibilidad de que el hombre se niegue, ¿verdad?, a la posibilidad de ser salvo, a la posibilidad de ser usado por Dios. El hombre, dicho en otras palabras, el hombre no tiene el libre albedrío de decidir si voy a aceptar, no voy a aceptar, sino que la idea es, Dios dijo y así es, sin que el hombre pueda hacer nada por ello. Y fíjate que lo que consiste de esta elección condicional es, y dicen, es que Dios haya escogido a ciertos individuos para salvación antes de la fundación del mundo, se debe únicamente a su voluntad soberana. La elección de ciertos pecadores no está basada en un conocimiento previo a la respuesta o acto de obediencia, tales como la fe o el arrepentimiento, hermano, que es lo que te estoy diciendo. No,
estas personas creen que no tiene que ver la fe ni el arrepentimiento para llegar a ser salvos, llegar a ser utilizados por Dios o ser parte de lo que conocemos como los hijos de Dios. Y más bien ellos creen que es que Dios es el que da la fe y el arrepentimiento a cada persona elegida. Y ahí hay un pequeño juego de palabras, hermanos, porque dicen Dios los elige y por eso le da fe y arrepentimiento, en vez de que por la fe y el arrepentimiento ellos son salvos. ¿Ves? Pero si nosotros pensamos de esa manera, en el que Dios escogió a algunos para salvación, o en el mismo caso de Israel, escogió solo a Israel porque Dios decía y no pudo haber la posibilidad de que ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob se negasen a esto. Entonces, esa forma de entender las Escrituras, hermanos, nos lleva a una contradicción con pasajes como, por ejemplo, Tito 2:11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Dice, a todos los hombres. Juan 3:16 dice, hermanos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y habla, hermanos, de todo aquel que cree. Entonces hay un principio ahí, hermanos, de que, primero de que esa salvación, esa posibilidad de llegar a ser hechos hijos de Dios, está a la disposición de todos los hombres, de todo aquel que cree en Jesucristo. Hay otro pasaje que dice en Romanos 2, 4 y 5, dice, o menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y dice, mira, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. La palabra de Dios dice, hermanos, que Dios es benigno, paciente. Dios es benigno y paciente. Él tiene paciencia para quienes no proceden al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira en el día de la ira. Entonces, hermanos, no hay manera de compaginar estos versículos con la idea de que Dios elige a un pueblo, Dios elige a una persona para ser salva. Y la pregunta es entonces, ¿cómo entendemos la elección? No estamos diciendo de que Dios entonces elige a las personas. Sí, hermano. Sí, hay la posibilidad, ¿verdad?, para ser salvo. Pero Dios ha predestinado a que todos los hombres sean salvos. Todos estamos predestinados a ser salvos porque para todos se ha manifestado la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Dice, el que Dios haya escogido ciertos individuos para salvación antes de la fundación del mundo se debe al hecho de que Dios vio de antemano que dichos individuos habrían de responder a su llamado. Dios escogió solo a aquellos que Él vio de antemano creerían en el Evangelio en su propia voluntad. Entonces, el poder omnisciente, hermano, de Dios, de poder conocer qué va a suceder en el futuro, Él sabe, hermano. Él sabe qué va a suceder. Dios sabe quién será salvo y quién no. Pero es que Dios nos ha dado el libre albedrío para que nosotros decidamos si nosotros queremos tomar la salvación o no. Si volvemos, hermanos, ya para cerrar esta idea, al pasaje en el cual hemos estado hablando en Romanos 9, leímos como en los versículos del 1 al 3, que dice, verdad en Cristo, no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Y el versículo 6 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Que dice de que no todo judío que se dedica a ser judío es salvo. No todo el que proviene de la religión, por llamarlo de alguna manera, son salvos si no tienen una comunión con Dios. Pablo está expresando, hermanos, está consternado y está expresando su dolor por esta realidad. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es la siguiente, hermanos.
Si en estos versículos del 1 al 3, del versículo 6, el apóstol Pablo manifiesta su angustia por sus parientes, los cuales no han creído en el Mesías para salvación. ¿Ok? Si Pablo se preocupa de esta manera, hermano, ¿podría entonces él estar enseñando de que no hay la posibilidad de que el pueblo se arrepienta? De que no hay posibilidad de que ellos crean en el Mesías. Si nosotros vamos ahí mismo a ese pasaje en Romanos, en el siguiente capítulo 10, Romanos 10, versículos del 1 al 4, dice, vuelve a tocar el tema aquí, y él dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. El fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, ahí, hermanos, nos están confirmando de que su preocupación es por salvación para el pueblo de Israel, porque no han creído en el Mesías. Hermanos, si el apóstol Pablo está consternado por la falta de fe, de credulidad de su pueblo, entonces no sería lógico entender de que él mismo está enseñando en este pasaje de que hay una elección de parte de Dios, ¿verdad?, independientemente de lo que el hombre pueda hacer. Entonces Pablo no estuviese consternado de esta manera, sino que él aceptaría de alguna manera tranquilo lo que sería la voluntad de Dios y quién será salvo y quién no será salvo, quién será elegido, quién no será elegido. Pero este no es el caso, porque precisamente este pasaje está comenzando con esa dramática declaración del apóstol que dice, verdad en Cristo digo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué? Porque sus hermanos no han sido salvos, no han creído en el Señor Jesucristo, no han creído en el Mesías. Muchos se han envanecido en el fariseísmo, muchos se han diluido entre la religión y no han conocido el verdadero sentido de la relación con Dios. Entonces, hermanos, de esta manera estamos viendo la elección de Israel, pueblo escogido por Dios con muchas bendiciones, donde se han hecho dueños de la adopción, de la gloria, de los pactos, de la promulgación de la ley, del culto, de las promesas, los patriarcas y la línea de sangre del Mesías Jesucristo. Pero, hermanos, entendemos también cómo hay una línea utilizada por Dios para decir, esta es la nación por la cual yo voy a declarar, ¿verdad?, todas mis glorias, todas mis maravillas. Y entonces vemos que el apóstol Pablo tiene el espíritu contristado y está en una condición de angustia por su pueblo al entender que no han creído en la verdad, al entender que no han entendido la verdad de Dios, que está en la salvación que viene por medio de Jesucristo. En aquel entonces, hermano, mirando hacia el Mesías. Y de aquí se deslinda, hermano, esta doctrina heregética de la elección incondicional, que es uno de los 5 puntos del calvinismo, que enseña que Dios elige y no hay posibilidad para el hombre de negarse a esa elección. Si eso fuera así, tomado de este mismo pasaje como se toma, diciendo que Dios eligió a estos hombres y punto. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo se mortifica de tal manera? ¿Dónde quedan esos pasajes de que la salvación es para todos los hombres? De Tito, de Juan 3:16. Y esto, hermanos, con esto cerramos el estudio del día de hoy. La elección de Israel. Como cristianos, hermanos, tengamos en su posición a Israel. ¿Quién es? ¿Qué es Israel?
¿verdad? Y entendamos que esa elección Dios la hizo por